En este tercer video vamos a ir integrando las estructuras que hemos visto en los videos precedentes con las principales funciones y con los circuitos de manera de visualizar cómo se integran para sostener la contribución en el campo del movimiento automático. Lo vamos a ir viendo también con un formato que va a alternar algún texto como para que ustedes tengan una síntesis de lo que se encuentra en la bibliografía y con algunas imágenes ilustrativas que nos permitan comprender los circuitos, sobre todo funcionales entre estas principales estructuras. Las principales funciones de los núcleos basales, ahora entrando un poco más en detalle, podemos considerar que participan de la regulación del movimiento voluntario. ¿De qué manera? Garantizando ciertos movimientos involuntarios que son complementarios a los movimientos voluntarios. Hemos visto en este sentido el ejemplo de aprender a andar en bicicleta, que puede ser algo novedoso, que requiere que en una primera instancia pensemos nuestros movimientos, nos organicemos consciente y voluntariamente, pero también sabemos que debe existir la posibilidad de una serie de movimientos complementarios que puedan ser de naturaleza automática, que terminen contribuyendo en el aprendizaje de un movimiento o de una habilidad mucho mayor y compleja. Por lo tanto, también decimos que intervienen en el aprendizaje de habilidades motoras, como ya podría ser el ejemplo de específicamente andar en bicicleta. También está vinculado a preparar el cuerpo previo un movimiento particular de las extremidades, sobre todo en esta función que habíamos atribuido como coordinar y sincronizar una serie de movimientos también del cuerpo en la contribución de otros movimientos voluntarios. Contribuye también en la postura y modula el inicio y el final del movimiento. También se le atribuyen algunas funciones cognitivas de tipo no motor, pero que está vinculado a procesos atencionales necesarios en la ejecución de movimientos. Para comprender entonces la influencia de los núcleos basales en esta contribución de movimientos involuntarios complementarios, vamos a ver que esto se hace fundamentalmente a través de las asas motoras directa e indirecta, que van a tener esa función de regular el movimiento, y que estas asas se originan en las regiones corticales. También, funcionalmente, debemos saber que los ganglios basales facilitan la iniciación de programas motores y la supresión de estos programas y programas competidores o no sinergistas que harían de interferencia. Casi todas las regiones de la corteza cerebral, además, se proyectan hacia las neuronas espinosas medianas presentes en el cuerpo estriado, como ya vamos a ver en imagen. Luego, saber que la corteza cerebral es la principal fuente de aferencias hacia estos núcleos. Esa fuente proviene de los lóbulos frontal, parietal, temporal, también la corteza insular y la corteza cingular o la circunvolución del cíngulo, ¿no? Sus axones convergen luego en las neuronas, que vamos a ver que las tienen una forma espinosa presente en el globo pálido y la sustancia nigra, que a su vez conforman la vía córtico-estriatal. Córtico refiere el origen y estriatal el destino o la proyección inmediata.
Acá podemos ver en imagen más precisamente la proyección que va a tener la sustancia nigra a través de la producción de un neurotransmisor como la dopamina que ya hemos mencionado. Fíjense que desde esta estructura ubicada en la región mesencefálica va a haber una proyección directa hacia el núcleo caudado. Este es la fuente proveedora de la dopamina que va a empezar a hacer uso esta estructura de los núcleos basales y en donde acá podemos reconocer o identificar un poco más con precisión esta neurona que ya hemos mencionado como la neurona espinosa, donde acá a la derecha tenemos una amplificación, fíjense ustedes la forma que tiene la neurona altamente arborizada con diversas espículas y estas espinas que hablan de la funcionalidad intensa que tiene este tipo de neuronas que conforman el núcleo caudado, que a su vez va a tener una proyección sobre el el globo pálido, que es esta estructura que estamos viendo aquí en su porción externa e interna, y a su vez como el globo pálido va a proyectar hacia el putamen. En imágenes siguientes vamos a ver cómo integramos estos circuitos con la corteza cerebral en la producción del movimiento que requiere un complemento entre aquellos componentes voluntarios e involuntarios. El cáudado recibe de la corteza de asociación y de áreas motoras frontales información, sobre todo para el control de los movimientos oculares que ustedes ya tendrán como una referencia de movimientos muy automáticos en el escaneo o en el barrido de un mapa o una escena visual. Luego tenemos el putamen que recibe de la corteza somatosensitiva primaria y secundaria, ¿sí? Sobre todo del parietal, áreas de asociación del lóbulo temporal y de las áreas motora y premotora. Por lo tanto, las unidades funcionales en el interior del cuerpo estriado reflejan la especialización de áreas corticales. Las neuronas del cuerpo estriado deben recibir simultáneamente muchas aferencias excitatorias desde la corteza cerebral a nivel superior y desde la sustancia nigra desde un nivel inferior para superar un fuerte componente estabilizador del potasio, ya que las neuronas espinosas que vimos en imagen precedente tienen una gran conductancia al potasio, cerca del estado de reposo y cerradas con la despolarización. Por lo tanto, requieren mayor información de manera de que pueda superarse ese equilibrio. De ahí que las neuronas que hemos visto como espinosas tienen esta forma o esta contextura dado la necesidad de recoger múltiple información de manera de provocar los respectivos potenciales de acción. Las neuronas espinosas del núcleo caudado y del putamen tienen a su vez proyecciones GABAérgicas inhibidoras que terminan en los núcleos pálidos y la sustancia nigra. Los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora de una manera sintética y con un formato de texto, ahora vamos a empezar a integrarnos con imágenes a fin de hacerlo más ilustrativo y poder comprender lo que nos interesa en esta
clase que tiene que ver con los circuitos mediante los cuales los sistemas de los ganglios basales participan en la organización del movimiento. Habíamos dicho que la corteza cerebral es la principal estructura que está implicada en la organización de movimientos voluntarios frente a situaciones que muchas veces son novedosas o que son complejas y que estos movimientos voluntarios necesitan de que existan otros movimientos involuntarios, pero que sean complementarios, que apoyen la producción de estos movimientos que tenemos que organizar conscientemente desde la corteza cerebral. En este sentido, lo que va a hacer la corteza cerebral es compartir parte de la información o de los planes que tiene en la producción del movimiento voluntario con un conjunto de estructuras que hemos denominado los ganglios o más específicamente los núcleos basales. En términos generales, la corteza en primer lugar va a informar al estriado, sí, que ya hemos visto que implica el conjunto de estructuras de los núcleos basales, que a su vez va a estar recibiendo información de la sustancia nigra a la altura del mesencéfalo, porque es la principal estructura proveedora del neurotransmisor que va a hacer a la funcionalidad del estriado, como es la dopamina. Entonces, cuando el estriado recibe una información de tipo excitatoria a través del glutamato y a su vez recibe una información de la dopamina, que es el principal neurotransmisor implicado en el movimiento, el estriado va a proyectar sobre el globo pálido a través de un sistema que se llama estriado palidal, cuyo principal neurotransmisor es el GABA, que ustedes saben que es de tipo inhibidor, para ir modulando la información que se transmite al tálamo y que finalmente regresa a la corteza cerebral. De esta manera, haciendo una síntesis, podemos decir, en términos metafóricos, que en la medida que la corteza cerebral está preparándose de una manera consciente para una serie de movimientos, le informa de sus planes a el conjunto de estructuras de los ganglios basales para que estos participen de una manera complementaria, y una vez que la corteza cerebral recibe la aceptación y la participación de estas estructuras en ciertos movimientos involuntarios que necesita para la producción, ¿sí?, del movimiento, recién allí la corteza cerebral va a proyectar hacia los sistemas motores que están en las estructuras inferiores, que ya hemos visto a la altura de la médula espinal. Hemos visto a su vez cómo la información llega a las neuronas que se encuentran en las astas anteriores, que son de naturaleza motora, para luego inervar un efector como es un músculo y de esta manera producir un movimiento, pero que va a venir bastante regulado y bastante posibilitado por la ejecución de otros movimientos involuntarios y automáticos. Dentro de los sistemas de circuitos de los ganglios basales, vamos a ver que reconocemos dos grandes vías, lo que se llama la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, que acá podemos ver en pantalla, de los ganglios basales, se activa a través de receptores de dopamina. Las neuronas del estriado generan a su vez una inhibición GABAérgica, la cual inhibe el tálamo, como vimos en la imagen precedente que se puede repasar. De este modo, la vía directa de los ganglios basales
resulta excitadora y estimula la corteza frontal del cerebro. Cuando el estriado recibe proyecciones dopaminérgicas, activa la vía directa para estimular la corteza motora, por eso es que hablamos de la corteza frontal, y producir el movimiento. Ahora, el movimiento complejo, el movimiento que integra componentes voluntarios sostenidos por movimientos involuntarios. Por otro lado, tenemos la vía indirecta, que es contraria, que se encuentra inhibida por las proyecciones dopaminérgicas a través de receptores de dopamina de tipo D2, a diferencia de las vías directas. Así, al encenderse, esta vía inhibe la corteza frontal a través de proyecciones GABAérgicas. En síntesis, la vía directa tiene proyecciones desde neuronas espinosas, como ya hemos visto, del cáudado y el putamen hacia el globo pálido interno y la sustancia nigra. Esta vía directa libera las neuronas talámicas que impulsan las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral de la inhibición. Por lo tanto, facilitan la iniciación del movimiento y esto es muy importante, este concepto, ya que vamos a ver que a veces la afectación de estos circuitos pueden producir problemas en el campo de la conducta que se van a observar como dificultades para iniciar el movimiento, con la sensación de que las personas pareciera que se quedan congeladas a pesar de que la corteza cerebral tiene la intención de moverse, pero la persona queda congelada y cuesta metafóricamente dar el primer paso que inicia el movimiento complejo. Vemos en imagen ahora cómo podemos integrar lo que acabamos de referir a través de un circuito de la vía directa. Habíamos dicho que la corteza cerebral tenía planes conscientes, voluntarios para el movimiento, que informa hacia el estriado, y esta información tiene un valor inicialmente de carácter excitador propio de la vía córtico-estriatal a través del glutamato. Luego el estriado, que ya hemos visto que es el conjunto de estructuras, luego va a proyectar hacia el globo pálido y lo va a hacer con un neurotransmisor como el GABA de tipo inhibidor, de manera de que se pueda regular la funcionalidad que viene marcada desde el estriado. Finalmente, esto es comunicado al tálamo, que es la gran puerta de información hacia la corteza cerebral, y acá estaría recibiendo entonces la corteza la información respecto de cómo va a ser la contribución que van a hacer estas estructuras que sostienen movimientos involuntarios, para que finalmente la corteza motora, particularmente la que está en el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, la corteza motora primaria y suplementaria, pueda tener un efecto sobre la neurona motora, que ya sabemos que inerva directamente el efector. De esta manera es posible un grado de movimiento voluntario coordinado con otros movimientos involuntarios. La vía indirecta implica neuronas inhibidoras ahora del cáudado y el putamen, y se proyecta hacia neuronas inhibidoras del segmento externo del globo pálido y del núcleo subtalámico. La principal función es reforzar ahora la supresión de movimientos
inapropiados que no contribuirían en nada al complemento de los movimientos voluntarios que se está buscando. Por lo tanto, antagoniza la vía directa para que en conjunto abran o cierren las puertas fisiológicas que inician, ¿sí?, el movimiento y que lo terminan. Ustedes ven que son dos aspectos muy importantes, tanto el inicio, que a veces lo vamos a ver como problemas en el campo del comportamiento y en ciertas enfermedades, como puede ser el Parkinson, mediante el cual a veces las personas tienen la intención de trasladarse, de moverse, de caminar, pero a veces quedan congelados y no pueden dar el primer paso. Pero en otras ocasiones los problemas pueden ser exactamente lo contrario. Una vez que la persona ha iniciado un movimiento, los problemas derivan de la dificultad para poder inhibirlos y sobre todo inhibirlos en el tiempo o en la forma necesaria para un buen ajuste del movimiento en su totalidad. En esta pantalla vamos a ver una síntesis de la vía indirecta, en donde vamos a ver que esta vía tiene un puente que va directamente hacia el núcleo pálido en su región externa. Siempre partimos desde la corteza cerebral, quien está planificando de manera voluntaria un movimiento. Habíamos hecho la referencia de la proyección excitadora hacia el estriado y la vía directa, habíamos dicho que directamente informaba hacia el pálido, luego el tálamo y finalmente la corteza como el centro final del cual se deriva la proyección hacia las neuronas motoras. Sin embargo, a través de la vía indirecta estamos viendo que desde el estriado va a haber una información ahora, una proyección hacia el pálido externo y hacia el núcleo subtalámico, es decir, van a tener una participación mediadora de manera de poder ahora influir en la estructura del pálido interno a través de un proceso inhibitorio que posibilite la funcionalidad de inhibición o terminación del movimiento, y esta información es proyectada al tálamo y finalmente el tálamo proyecta a la corteza cerebral. En otras palabras, la corteza está recibiendo el mensaje de que va a ser apoyada en la producción de un movimiento voluntario y que ese apoyo va a implicar tanto la iniciación como la finalización, digamos en tiempo, en forma, como corresponde, de manera de obtener un soporte, un complemento a los planes de movimientos voluntarios que la corteza cerebral posee. Vemos en imagen ahora el esquema que pueden tener presente, digamos, en la bibliografía, sobre todo en el libro de Parves, donde nos muestra cómo la vía directa conduce a la inhibición focal de un conjunto de neuronas de centro que conduce a la desinhibición del tálamo, sobre todo la región anterior y medial, ventral, ¿no es cierto? Anterior ventral y medial para la expresión del programa motor intencional, ¿sí? Entonces acá estamos viendo la vía directa, ¿de acuerdo?
a diferencia de la vía indirecta, donde las neuronas de una región alrededor, como se está describiendo acá con estos cilindros, ¿sí? Alrededor del segmento interno del globo pálido, son activadas por aferencias excitadoras del núcleo subtalámico que refuerza la supresión ahora de programas motores competitivos que no aportarían a la producción del movimiento. Es importante que tengamos en cuenta la sustancia nigra en este complejo de estructuras, ya que la sustancia nigra desde el mesencéfalo proyecta aferencias excitadoras a las células que alcanzan el globo pálido interno. Esta sería la vía directa desde la sustancia nigra y proyecta aferencias inhibitorias hacia las células que alcanzan el globo pálido externo, que sería la vía indirecta, todas con su origen en la sustancia nigra. Recuerden que la sustancia nigra es uno de los principales centros productores de dopamina, que es el neurotransmisor mayormente implicado en la organización del movimiento. Vamos a integrar ahora la participación de la sustancia nigra, entonces, en los circuitos de los sistemas de los ganglios basales y la corteza cerebral. Volvemos a observar que partimos de la corteza cerebral que está planeando algún movimiento voluntario. Habíamos dicho cómo existía una proyección hacia el cuerpo estriado, inicialmente de naturaleza excitadora a través del glutamato, pero la funcionalidad del estriado se ve muy influido por el neurotransmisor clave en la participación del movimiento, como es la dopamina. En este sentido, es la sustancia nigra la que está proveyendo de ese neurotransmisor para la correcta funcionalidad del estriado. También existe una proyección hacia el tálamo. Luego habíamos dicho que el estriado, a través de las vías precedentes, implicaba el ingreso de la información al tálamo y el retorno a la corteza cerebral. Esto ya se repite como lo vimos anteriormente en los circuitos, nada más que es bueno integrar la sustancia nigra ahora como la principal fuente proveedora del neurotransmisor que va a ser la funcionalidad del cuerpo estriado. Vamos a ver ahora que existen también algunas proyecciones no motoras de los ganglios basales que se originan en regiones corticales mucho más amplias que a las que nos hemos estado refiriendo. En este sentido, corresponde iniciarse con la asa prefrontal dorso-lateral que tiene una proyección hacia el caudado anterior, ¿sí? Es decir, estamos partiendo desde la región prefrontal cortical hacia la estructura subcortical del caudado, que vamos a ver que es bastante clave para regular la iniciación y terminación ahora de procesos cognitivos como la planificación, la memoria de trabajo y la atención necesarias en la producción del movimiento, y que esto también va a traer problemas denominados de iniciación o de detención, ¿sí? En el campo de la conducta, que ya exceden los movimientos puntuales a los cuales nos hemos estado refiriendo, y que lo vamos a poder observar en el campo del comportamiento general,
tal como se puede observar muchas veces en trastornos, por ejemplo, de tipo obsesivos compulsivos o trastornos que implican comportamientos perseverativos, que implican que las personas, una vez que han iniciado una serie de movimientos, pareciera que pueden no detenerse, no tienen dificultad para detener el movimiento, tal como a veces ciertos rituales obsesivos compulsivos, una vez que se inician, la persona tiene dificultad para pararlos, para detenerlos. Por el contrario, a veces hay determinadas patologías, ¿sí? Sobre todo en los terrenos de las esquizofrenias, donde existen dificultades para iniciar el movimiento y en donde pareciera que las personas adquieren, como se describe, una apariencia seria, una apariencia rígida o de congelamiento que estamos viendo ya en comportamientos mucho más complejos que movimientos en particular. Por eso que muchos de estos problemas se van a ver asociados a cuadros psiquiátricos de envergadura que implican cronicidad, que implican gravedad y que implican bases biológicas que requieren en la mayoría de los casos una medicación o una farmacología que intente tener un efecto corrector y mejorador de los principales síntomas. Por otro lado, tenemos el asa límbica, ¿sí? La proyección desde ahora otro conjunto de estructuras más bien, digamos, de componente emocional que tiene su origen en la corteza prefrontal órbito medial, es una región altamente implicada en los procesos de regulación emocional, en donde la inhibición es bastante importante, de ahí que muchas veces los problemas de impulsividad refieran dificultad en los procesos inhibitorios y de regulación y modulación del comportamiento. Por supuesto que hay una proyección hacia otras estructuras que implica la amígdala, el hipocampo y el cuerpo estriado finalmente. Entonces, la función de esta asa límbica está en regular el comportamiento emocional y la motivación, así como el paso de un estado de ánimo a otro y no quedar pegados siempre en la misma situación anímica cuando en realidad ha modificado el contexto. Estos problemas los vamos a ver en algunas enfermedades muy presentes, muy características, como por ejemplo el síndrome de Gilles de la Tourette, que está implicando los ganglios basales con dificultad para regular este circuito de la asa límbica y de las conexiones prefrontales, particularmente involucradas en la expresión del lenguaje. Entonces esto se traduce que es una enfermedad que, entre otra sintomatología productora de una serie de movimientos involuntarios anómalos, también las personas involucran dentro de estos movimientos las verbalizaciones obscenas, es decir, no pueden inhibir una serie de expresiones verbales que generalmente son obscenas, lo que implica que tiene un componente emocional y que está muy alejado de lo que la persona voluntariamente quisiera llegar a decir. Vale decir, en otras palabras, que la conciencia se ve irrumpida por una serie de movimientos que no se desean, que son involuntarios, ¿sí? Y esos movimientos implican verbalizaciones ajenas a los deseos de las personas. También podemos referir como ejemplo la esquizofrenia, que es productora de una serie de sintomatología típica, entre ellas las alucinaciones o las ideas delirantes o pensamientos desorganizados,
que implican la pérdida de expresión emocional, ¿sí? Y que en su conjunto son enfermedades que tienen síntomas tanto positivos, entendiendo como positivo la aparición de una serie de comportamientos que no debieran estar presentes, entre estos, por ejemplo, las alucinaciones, que se definen como la percepción de algo en ausencia de un estímulo real para estar percibiendo, ¿sí? Y también las ideas delirantes son una serie de síntomas positivos, pero también existen síntomas negativos que se conceptualizan como la pérdida de comportamientos que debieran estar presentes, pero que se han ido restringiendo o perdiendo, como en este caso la expresión emocionales, donde ya hemos visto que muchas veces las emociones se hacen evidentes a través de los gestos y de los movimientos del cuerpo. Estamos hablando de dos enfermedades como el GIL de la Tourette y de la esquizofrenia, que son enfermedades graves, son enfermedades crónicas, que son enfermedades que tienen un sustento a nivel biológico y que requieren de una medicación para poder tratar en algunos aspectos la principal sintomatología. Generalmente se trata de una medicación que va a tender a regular los sistemas de neurotransmisión dopaminérgico, particularmente en su actuación a nivel del cuerpo estriado.